increíble que todavía creamos nosotros que existen los ateos y que el ateísmo es una religión. No, el ateísmo no es una religión, es una preferencia, es una creencia que tienen algunos, muchos por destacarse, otros por convencimiento, y se respeta. Pero vamos a ir al grano. ¿Realmente existe una persona atea? Yo creo que solo con la persona, si se tocara, se pellizcara, sonriera, respirara, saltara, se daría cuenta de que Dios sí existe, porque solo por Él no puede hacer las cosas. Tiene que haber un ser mucho superior, y existe un ser mucho más grande que está moviendo todo, más, pero mucho más poderoso. Entonces, el hecho de que esa persona cree que se puede mover, que esta persona, por ejemplo, desea hablar, desea comer, desea reír, desea besar, significa que cree en algo. Por lo tanto, no quiere decir que sea ateo completamente o 100%. ¿Que no cree en Dios? El hecho de decir que no cree en Dios está comprobando que sí hay un Dios, pero que él no cree en ese Dios que sí hay. Él tiene su Dios a su forma, entonces eso es Dios. En el mundo, un gran número de personas no creen en Dios. Cuando le hablamos, dicen, pero ¿cómo es posible que exista un Dios? Si mire alrededor todas las cosas malas que están sucediendo. Mira los problemas que hay, las miserias. Mira solamente las grandes catástrofes, los tsunamis, los terremotos, los volcanes, cómo sepultan cantidad de personas y poblaciones. La hambruna que hay en muchos países, los niños que mueren por desnutrición. ¿Y me vas a hablar tú de que existe un Dios? Pero estamos hablando entonces de una culpabilidad que le estamos echando a Dios. Y esa culpabilidad y esa forma de miseria que hay, no nos la manda Dios. Es creada por el hombre. Así que mucho cuidado, mis hermanos, porque caemos en esa cantidad de objeciones que no son. Otros afirman que el universo es como una especie de un gran superordenador, y que el universo va ordenando las cosas porque todo es natural y que ese Dios que tiene un superordenador. Así que nosotros creemos que cuando hayamos encontrado el código secreto, ya no se necesitará Dios para explicar el mundo. Si encontramos vida, o sea, es otra de las preguntas, en otros planetas. Si vemos que encontramos dónde termina el universo y la galaxia, entonces decimos, ¿vio? Ya encontramos los secretos, no necesitamos a Dios. Y cada vez cuando el hombre avanza científicamente más y más y más, nos convencemos que Dios sí existe más y más, porque Dios sí es una realidad. Así que váyase bajando de ese tren. Por eso, mis hermanos, aún están tan ocupados día tras día, minuto tras minuto, que ven la vida como un gran juego de la oca. Saltan de casilla en casilla, todas rápidas, pensando, Dios, esto no me interesa, esto no es útil, esto no funciona. Y por último, hay muchos que dicen que Dios no existe, incluso que es un enemigo que hay que combatir. Detestan el mensaje de la Biblia y persiguen a Cristo. Se unen a muchos movimientos gnósticos, a muchos movimientos que están en contra de la iglesia, en contra de las Sagradas Escrituras, en contra de Dios. Pero hay muchos tipos de ateos, también los encontramos nosotros. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos dice lo siguiente, en Efesios, que el hombre fue creado para la alabanza. El ser humano, en su esencia, desde lo más profundo de su corazón, tiene la necesidad de alabar, de orar. Por eso es que toda tribu o comunidad desde el inicio de los tiempos ha tenido que adorar dioses, aunque sean dioses falsos, pero tenía la noción de que algo superior había. Los indígenas pensaban eso y no los habían evangelizado, no sabían de Cristo, no sabían el concepto de Dios, pero había algo mucho más poderoso que los llamaba a ellos a adorar a alguien, a adorar a algo. Entonces significa que Dios ha existido desde antes y ahora en la humanidad. Por eso, mis hermanos, interesante, encontramos nosotros que la gente dice, yo no tengo un Dios, no creo en Dios, pero crees en tu Dios dinero, pero crees en tu Dios celular, pero crees en tu Dios computador. Tenemos varios ateos. El ateo práctico es de este tipo de ateo del cual nos interesa a nosotros hablar.
Estos son los que se la pasa casi todo el tiempo estudiando y tratando de comprobar que Dios no existe. Su afán es tan grande que no solamente se limitan a creérselo ellos, sino que lo exteriorizan, ya sea escribiendo libros o artículos del tema, pero investigan hacia las cosas de Dios. Significa que en su inconsciente, su consciente, creen que sí existe Dios. ¿Por qué entonces lo buscan? ¿Por qué les intriga? ¿Por qué les llama la atención? Será por algo, hermanos. Tenemos otro que es el ateo teórico. El ateo teórico es muy interesante. Es de este tipo de ateo donde muchos los vamos a encontrar en muchos lugares. Este tipo de teórico es el que hace ordenanzas, el que mira, el que, por ejemplo, le gusta mucho invertir en campañas. En muchos lugares, por ejemplo en España, en Barcelona, una vez vi un gran bus que decía posiblemente Dios no existe. Campañas que invierten en eso y son pura teoría, puro bla bla bla, mis queridos hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado con esta cantidad de subateos que tenemos dentro del mundo. ¿Cómo no creer en Dios? Claro que Dios nos mueve. Estamos viendo tantos milagros, vemos tantas sanaciones, vemos tantas liberaciones, vemos tantos cambios, vemos tantas transformaciones, vemos cuando un mundo se une a pedir en el nombre de Dios, las cosas cambian, las cosas suceden, vemos que se levantan tantos enfermos de su cama, pacientes con cáncer y con SIDA también. Para usted que está diciendo que el SIDA no se sana, entonces significa que Dios sí existe. Por eso, mi hermano, hay cosas que son bellas, son cosas hermosas que Dios nos las está mostrando. Simplemente en los cambios de las estaciones climáticas, ahí vemos Dios detrás. Recordemos que la Iglesia llegó a defender en el Concilio Vaticano que el origen del ateísmo, así como del comunismo ateo, fueron culpa del desarraigo del mundo religioso de los verdaderos problemas del ser humano, sobre todo de los más miserables, abandonados en la cuneta de la vida. No existiría el ateísmo sin Dios, por paradójico que pueda parecer. Una procesión de ateos puede ser vista como una demostración de que Dios es algo importante que vale la pena combatir. Deberían ser los creyentes los que menos se deberían escandalizados de que los ateos demuestren su fe. Es una forma de mostrar su fe, cuando la expresan, cuando la dicen. Y miren que muchos ateos al final, y grandes escritores, hemos visto grandes personajes científicos que en el final de sus tiempos piden perdón, o piden al sacerdote, o piden que oren por ellos. Creer o no creer es algo normal, es algo tan personal como soñar, vivir o morir. Dejemos a los creyentes soñar y disfrutar su fe. Dejemos que los que tienen su Dios y creen en Dios sigan con Dios. Y al final vamos a ver quién tiene verdaderamente la verdad y el control. O quién tiene ese código que tú, querido ateo, andas buscando. Ese código que andas a toda hora investigando. ¿Sabes dónde está ese código? Lo tiene Jesús, está en sus manos. Búscalo, pregúntale a Él. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y Dios sí existe y Dios es real.